Hola a todos, muchas gracias por estar en esta sesión. Yo soy Luis Fraile, CTO de Biplay y consultor de DevOps en Plain Concepts, y quiero hablaros hoy de CI/CD con GitHub Actions y GitHub Workflow para proyectos de .NET Core. Vamos a coger básicamente un proyecto de .NET Core y vamos con GitHub Workflow, vamos a desplegarlo a Azure. Vamos a usar un proyecto sencillito, es una charla, pensar que es una charla introductoria, entonces bueno, espero que os guste. Por supuesto, lo primero, dar las gracias a los patrocinadores del evento y, claro, por supuesto a la organización y a todos los que estáis ahí viendo los vídeos, que hay un montón de material interesante en este evento. Simplemente por presentarme, pues ya os digo, soy CTO de Biplay, que hacemos una plataforma de fidelización para las marcas usando contenido digital. Alguna vez nos han dicho que si somos el Netflix de las marcas, porque usamos mucho vídeo digital. Y luego también ayudo mediante la consultoría de DevOps en Plain Concepts a los equipos de desarrollo a hacer su vida más sencilla, mediante ya sea estrategias de DevOps y, por supuesto, las prácticas ágiles que tenemos en el mercado. También casualmente soy Microsoft MVP en la parte de DevOps. Ahí tenéis, bueno, mis datos de contacto para que os pongáis en contacto conmigo del método que queráis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues como os decía, compilación y despliegue continuo usando GitHub Actions para proyectos de NetCore. Lo que vamos a ver es unos conceptos básicos de cómo funcionan las GitHub Actions, cómo podemos empezar a crearlas, qué son, cómo funcionan. Después ya veremos más detalle de cómo vamos a hacer el Continuous Integration y luego vamos a pasar al Continuous Deployment. Ahí se me ha colado una U, pero ya lo vamos a dejar así para que quede más real, como si estuviésemos en directo, ¿de acuerdo? El efecto demo. Y vamos a usar apps simples que vamos a desplegar una aplicación que compilemos normal y corriente con .NET Core a una Azure Web App, y también vamos a coger esa misma aplicación y desplegándola como Docker usando Azure Container Registry y también una web app, pero usando ese Azure Container Registry. También entre medias veremos distintas estrategias, no solo con esta aplicación de demo, sino con a lo mejor alguna otra aplicación que podamos ver de ejemplo. Así que se han acabado las slides. Como dice Linus Torvalds, Talk it cheap, show me the code. En este caso, más que el code, lo que vamos a ver es el YAML. Entonces, espero que os guste lo que vais a ver. Bueno, pues ya hemos visto la introducción de lo que vamos a ver y vamos ya con el código. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tengo un repositorio de GitHub en mi cuenta Netcore CICD Demos, que en principio es una copia prácticamente igual de este proyecto de .NET Architecture de ISO Open Web de Microsoft, con la única salvedad de que yo he agregado aquí unas plantillas ARM para los ejemplos de despliegue, y también aquí en los fuentes he modificado en el proyecto web, en el Startup, ¿de acuerdo? Para que en vez de usar una base de datos en memoria, use una base de datos real de SQL Server. Ya os digo que esto es para que porque lo comparéis con el proyecto original, pero en principio es el mismo. Y en este proyecto no tenemos todavía ninguna GitHub Actions. ¿Qué son las Actions? No son más que flujos y workflows que vamos a poder definir, igual que definíamos en Azure DevOps Pipelines mediante ficheros de YAML, pues que nos permiten hacer todo lo que es la compilación, los pasos de .NET Restore, .NET Test, .NET Build y todo lo que es los flujos de desplegar a través de GitHub Actions. Comparten muchos conceptos, como os digo, como Azure DevOps Pipelines, aunque la sintaxis del YAML es distinta. Aquí, eso sí, vamos a ir ya directamente con YAML. No existen las antiguas builds de cajitas y demás. Esto es ya todo puro YAML. Entonces, para crear nuestra primera GitHub Action, en este repositorio que todavía no tiene, nos venimos a Actions y si veis, pues nos aparece, oye, ¿qué plantilla quieres usar? ¿Vale? Y tenemos un montón de plantillas para un montón de cosas. Bueno, yo voy a empezar usando la de .NET Core, ¿vale? Aunque la vamos a modificar totalmente, pero podría usar la de .NET Core o un workflow yo mismo. Pero quiero usar esta para que veáis unos conceptos antes. Lo primero, fijaros dónde crea el fichero. .github/workflows. Todo lo que esté por debajo de este directorio, que sea YAML, él lo va a interpretar como workflows. Y aquí lo que voy a hacer es darle un nombre que yo quiero para mi YAML de este caso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que tenemos? El nombre. El nombre es cómo va a aparecer en el listado de GitHub Actions. Entonces, netcore, pues por ejemplo, CICD Web App. Después tenemos los disparadores, ¿de acuerdo? Que le podemos poner aquí cómo queremos que se vaya a saltar esta build, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí podemos poner a estos disparadores, que por ejemplo es el push en la rama de master o cuando se haga un pull request en la rama de master. También puedo simplificarlo, por ejemplo, y hacer on push, que quiere decir en cualquier rama, y por ejemplo otra sintaxis que tenemos que es workflow dispatch.
para lanzarlo manualmente. Como os digo, aquí en el editor lo podemos escribir de determinados modos y fijaros que tenemos hasta un IntelliSense, ¿vale?, que me permite especificar cosas. Aquí fijaros en los desencadenadores, puedo decirle qué branches quiero incluir o qué branches quiero ignorar. Recordad que esto es YAML y es muy sensible a los espacios y demás. Para sacar el IntelliSense con control espacio, aquí os aparece la ayuda, podríamos sacarlo. Entonces, esto es lo mismo que estaba escribiendo antes. A continuación, ¿qué es lo que viene? Ya hemos definido un nombre para nuestra GitHub Action, ya hemos definido cuándo se va a disparar, la he escogido también disparar manualmente para que lo podáis ver. Como os digo, hay otros desencadenadores, como cuando se hacen un milestone, dependiendo de deployments, cuando se hacen releases, hay un montón de cosas que podemos investigar y que tenemos como desencadenadores, ¿de acuerdo? Entonces, echarle un vistazo a Schedule para hacerlo programado. Aquí por ahora vamos a hacerlo cuando se haga el push a la rama master en este caso. Siguiendo con lo que es el GitHub Workflow Action, lo siguiente que tenemos es la colección de jobs, ¿de acuerdo? La colección de jobs es los distintos trabajos que va a ejecutar este workflow, ¿vale? Este GitHub Action. En principio yo he definido aquí la colección de jobs y tenemos un primer job que se llama build, que yo aquí podría haberle puesto el nombre que quisiese. ¿Esto dónde se ejecuta? Igual que cuando teníamos los DevOps Pipelines, pues se ejecuta dentro de agentes. Nosotros aquí podemos escoger o ejecutarlo dentro de los agentes que nos proporciona GitHub, de acuerdo, con sus limitaciones en cuanto a licenciamiento, minutos gratis y demás, o podríamos tener también nuestros propios agentes. Estas demos las vamos a hacer todo con los agentes de GitHub, pero que sepáis que si quisiésemos crear nuestros propios agentes, si me vengo aquí a Settings, Actions, fijaros que podemos hacer el Add Runner, ¿vale? Y aquí nos da los scripts que necesitamos, ya sea para Linux, Mac, las arquitecturas, y configurarlo, y luego nos da instrucciones de cómo usarlos, ¿de acuerdo? Ya os digo, es una charla muy introductoria, tampoco quiero pararme en todos los detalles, quiero que lleguemos a hacer el CI/CD completo. Lo siguiente que tenemos aquí son los pasos que queremos ejecutar. ¿De acuerdo? Los pasos que recordamos, pues obtener el código fuente, setup del .NET Core y demás. El primer paso normalmente, ¿vale?, va a ser hacer el checkout del código fuente, que ya en las plantillas nos viene y es esta sentencia. Y a partir de aquí ya vamos a tener los pasos que nosotros queremos ejecutar. Pues, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Vamos a poner aquí un retorno para que lo podáis ver más claramente. El siguiente paso que le ha puesto como nombre setup.NET Core, pues podemos ampliar aquí la información con la versión. Vamos a poner la versión que necesitamos. En este caso yo estoy usando la 402. Entonces, esto es la tarea que han definido y que está aquí publicada. Yo puedo buscar esta tarea, por ejemplo, setup.NET, aquí en el buscador. A ver, porque cuando las buscas hay veces que los nombres no los tienen muy allá. .NET Core, vamos a ver. Bueno, tenemos aquí un montón de ellas, pero básicamente lo que tenemos es, vamos a coger cualquiera de ellas para que lo veáis, lo que nos dan las tareas es cuál es el nombre de la tarea y qué parámetros definen. Esta tarea, en este caso, lo que nos define es un único parámetro, que tenemos la versión que vamos a instalar. Yo voy a coger aquí la 402. A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues oye, estamos instalando, estamos compilando un proyecto de .NET Core. Yo lo que podría hacer es el .NET Restore, ¿de acuerdo? Entonces podríamos instalar las dependencias de .NET Restore, vamos a poner aquí un Enter, ¿vale? Lo voy a hacer para la solución, puesto que tenemos varias soluciones. .NET Restore y Software, ¿vale? Y como estamos usando la configuración de release, pues aquí en la build vamos a coger y vamos a poner también esto, ¿de acuerdo? Y como quiero ejecutar, fijaros que aquí es distinto porque lo que estamos usando es una tarea con un nombre y aquí le estamos diciendo run y aquí run, ¿por qué? Porque lo que estamos ejecutando es una línea de comandos directamente en este agente. Nosotros ya hemos instalado el .NET Core, con lo cual ya podemos ejecutar en la línea de comandos normales y corrientes, como por ejemplo .NET Restore, ¿vale? .NET Build o .NET Test. Voy a personalizarlos con lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Que es .NET Build, .NET Test, Bishop Web, --configuration, release,
no restore. ¿De acuerdo? ¿Por qué yo le estoy diciendo aquí el punto barra sln? Si nos fijamos en mi repositorio, yo lo que tengo a nivel raíz es esta solución. Entonces la estoy configurando esa solución. Esto lógicamente dependerá un poco de cómo tengáis vosotros los proyectos. Pero aquí en este punto, y además como tenemos el desencadenador, si yo ya hago el commit, recordemos, estamos tocando un fichero en el repositorio, si yo hago el commit, me lo va a crear directamente. Podríamos también crear una nueva branch y una pull request. Por ahora vamos a trabajar todo el máster. Incluso me da ya el comentario, que como soy poco original, por ahora vamos a dejar ese mismo comentario. Entonces, yo he creado esto, si me vengo aquí al repositorio, vemos que ahora tengo este directorio, ¿vale? Si me vengo aquí a las actions, fijaros cómo me ha salido el action con el nombre que yo le he definido y empieza a ejecutar este action, ¿de acuerdo? Empieza a ejecutar este action y empieza a ejecutar este primer job, ¿de acuerdo? Que lo que está haciendo lo primero es el setup del .NET Core, fijaros que ya lo ha terminado, ahora me está haciendo el instalar las dependencias, vamos, el .NET Restore, básicamente. Hay veces que veis que se queda un poquitín atrancado el interfaz, pues bueno, cosas también de la velocidad de carga y demás. Vamos a darle un poquitín de tiempo, ¿vale? Para que esto empiece a ejecutar y veamos que ejecuta y empecemos ahí, a partir de ahí, a configurar determinadas cosas. Fijaros cómo lo ha restaurado y ahora continuará con la build. Vamos a darle un poquitín de tiempo. ¿Vale? Perfectamente. Empieza la compilación. Bueno, salen warnings que podamos tener en el código, como cualquier compilación que podríamos hacer. Y en el siguiente punto ejecutará los tests. Recordemos que una build de integración continua sin test no es nada. Espero que todos tengáis tests unitarios, tests funcionales y demás funcionando. Vamos a darle un poquitín. Vale, ya ha compilado y empieza la ejecución de los tests. Fijaros que yo, como le he dicho que ejecutase con todo lo que había en el SLN, ha encontrado un fichero de test, lo está ejecutando, ha ejecutado todos los tests. Aquí podremos ver, esto sí que deja bastante log de todos los tests que ha ejecutado, ¿vale? Fijaros todos los tests que ha ido ejecutando, estos son warnings, la verdad es que para ser un proyecto de Microsoft tiene bastantes warnings, entonces podemos ver que todos los tests han funcionado. Si algún test fallase, esta tarea fallaría, sin más. Si nosotros vemos aquí la GitHub Action, veis que la tenemos ya en verde perfectamente. Entonces, vamos a continuar. Yo a partir de aquí, fijaros que también esto es un fichero de YAML. Yo tengo aquí VS Code, de acuerdo, que tengo el proyecto, todavía no tengo ese directorio que me he creado, vamos a sincronizarlo. Ya me aparece aquí. Yo podría editarlo ya desde aquí. ¿Por qué editarlo desde un sitio o desde otro? Bueno, esto ya es a gusto del consumidor. Pensad que aquí tenemos, si yo me vengo a Code desde aquí y le veo el fichero y lo edito, tenemos la ayuda para las distintas tareas, ¿vale? A la hora de buscar tareas y demás, pues es cómodo. Como lo que yo voy a seguir haciendo ahora, no necesito tareas nuevas porque voy a ejecutar comandos de .NET Build y demás, pues voy a seguir por aquí. Oye, ¿qué es lo que yo necesito para poder desplegar mi proyecto? Yo necesito publicarlo, ¿vale? Y aquí ya lo tengo compilado, he ejecutado las pruebas, pero sabéis que tenemos otro comando que es el .NET Build. Fijaros que aquí en VS Code yo puedo poner esto. Aquí yo le puedo especificar en VS Code que estos son ficheros de GitHub y demás, ¿vale? GitHub Workflow. Hay veces que me lo coge bien los colores y hay veces que tengo que volver a abrirlo, ¿vale? Pero bueno. Publish site, por ejemplo, le vamos a decir a esta tarea. ¿Y qué es lo que quiero publicar? Pues oye, yo quiero publicar mi código fuente perdón, mi código fuente no, quiero publicar mi proyecto web. Pues lo que puedo hacer es decirle, oye, ahora voy a hacer otra cosa, le voy a decir dónde estaba el working directory de este comando que voy a ejecutar. Y está en .src/web. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, que esto se va a ejecutar en Linux, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a ejecutar? Pues un comando que es .NET publish, me falta la H, -C, release, ¿vale? Y con esto ya lo tendríamos casi. Lo que le voy a decir es, perdón, se me olvidaba el output, y le voy a decir que lo publique en
dos niveles por encima, ahora veremos por qué, en Web Publish. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí ya hay una cosa que el don't repeat yourself que decimos siempre en código. Release, release, release. Oye, podemos usar variables, ¿de acuerdo? Podemos usar variables que vamos a usar dentro de este job. Entonces, para usar variables, aquí va a ser todo como variables de entorno, ¿vale? Entonces, tenemos una palabra clave que es em. Yo puedo definir aquí una configuración, que es una variable, que es build config. Y le voy a decir que el valor es release. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues aquí lo voy a sustituir por esa variable. ¿De acuerdo? Como las crea como variables de entorno y aquí estamos ejecutando el comando en la consola de Linux, ¿vale? Pues vamos a tener una variable de entorno, que en Linux las variables de entorno son $buildConfig. Pues la cogemos así, buildConfig y buildConfig. Oye, en este punto yo ya he publicado mi site, pero claro, lo he publicado en el contexto de la GitHub Action. Yo realmente necesitaría publicarlo, ¿vale? A un sitio donde después el siguiente paso, que va a ser el de despliegue, lo pueda recoger. Por ahora vamos a ver que nos genera bien esto y que nos funciona el workflow y que veáis también que, aunque lo estamos editando desde aquí, va a saltar. Pues hacemos el publish site. Sincronizo el código y si nos venimos aquí a las actions, hay veces que tarda un poquitín, ¿vale? Publish site. Ahora ya está ejecutando esto y lo ejecutará con el nuevo paso que le hemos configurado, ¿vale? Ahora cuando empiecen a salir aquí los pasos, lo veremos. Fijaros que ya tenemos aquí el nuevo paso. Bueno, vamos a dejar esto ejecutando y lo que voy a hacer es editar mi fichero de workflow, porque como os decía, ahora hemos publicado el site, pero el site lo tenemos solo publicado en el contexto de ese workflow, no lo tenemos disponible para después hacer el despliegue, a no ser que lo hiciésemos todo en el mismo job, y no es lo que queremos tener separado la parte de build de la parte de despliegue, aunque lo tengamos en el mismo YAML. Entonces, vamos a editar esto, y aquí, a continuación, ¿vale? Lo que vamos a meter es name. Vamos a publicar los artefactos de nuestra build. Y fijaros que aquí una de las acciones que nos proponen es upload a build artifact. Esto lo que nos dice es, vamos a publicar unos artefactos que pueden ser usados en los siguientes pasos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger esta tarea, vamos a ver qué versiones tiene, la 2.14, yo podría hacer así, copiar, ¿vale? Bueno, aquí ya le había puesto el nombre, pero podemos sobreescribirlo, la pego, me la lía muchas veces, dependiendo de cómo lo peguemos con los tabuladores, y recordad que esto es YAML, pero lo vamos a arreglar rápidamente. Entonces, fijaros, aquí le hemos puesto el upload, website, mismamente, la tarea que estamos usando, y aquí lo que le estamos diciendo es los parámetros. Fijaros que aquí los parámetros que admite son qué nombre de artefacto, que lo vamos a usar a continuación, y qué path queremos publicar. El path lo tengo claro. Yo aquí había publicado en el raíz, recordad que estábamos en el contexto de web src, entonces en el raíz, porque hemos subido dos directorios, el directorio web publish. Pues oye, el path que queremos publicar es el web publish. ¿Y dónde lo queremos publicar? Pues por ejemplo, en un nombre de artefacto, voy a borrar esto, que se llame website, ¿de acuerdo? Simplemente. Aquí me ha copiado otras opciones que tenemos disponibles que no vamos a usar. Con esto ya me subiría el website en un sitio donde después de que se ejecute el GitHub Action lo vamos a poder descargar y que subsiguientes pasos del workflow, subsiguientes trabajos lo puede usar. Pero oye, si miramos mi repositorio, ¿vale? Fijaros que yo, por ejemplo, también tenía las plantillas ARM. Las plantillas ARM las vamos a usar cuando estemos desplegando toda la infraestructura. Entonces, esto lo hemos publicado como resultado de esta compilación, pero yo también puedo coger y decir, pues vamos a actualizar, vamos a subir un artefacto que es el ARM. Aquí no lo habéis visto, pero copiado y pegado de otro sitio que tenía mi chuletilla para hacerlo todo más rápido. ¿De acuerdo? Entonces el path que estoy publicando es ARM y estoy publicando el ARM template. Pero también hay más cosas que a veces tenemos que desplegar. Una de ellas que es
las bases de datos, ¿de acuerdo? Las bases de datos que tendremos que desplegar también esas bases de datos para que la aplicación funcione correctamente. Entonces, para las bases de datos, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tengo es el repositorio, ¿qué es lo que podemos usar? Podemos usar mecanismos como, por ejemplo, Entity Framework, ¿de acuerdo? Entity Framework que nos permite, mediante las migraciones, instalarlo. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Oye, yo quiero que durante la fase de compilación ejecutar las migraciones en el sentido en el que me generen un fichero de script SQL que después pueda desplegar. También me tengo que asegurar durante la fase de compilación en el GitHub Action que tengo disponible Entity Framework. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo manifiesto, vamos a poner un poquitín de zoom, ¿vale? Un nuevo manifiesto de tareas de .NET, que eso se ejecuta con el comando .NET New Tool Manifest. Me dice que lo ha creado perfectamente. Si venimos aquí a mi directorio, veremos que me ha creado un nuevo directorio .config con el .NET Tool JSON. Y aquí todavía no hay ninguna herramienta. ¿Y qué es lo siguiente que tenemos que instalar? Pues el .NET EF, ¿vale? Entonces, aquí teníamos que instalar .NET Tool install EF. Y creo que me he equivocado. Sí, perdonad. Vamos a abrirmelo en otra ventanita porque me voy a sacar la chuletita para instalarme el EF. De acuerdo, al final lo que queremos es que me instale la herramienta de Entity Framework y que me la deje en las referencias para después poder recuperarla. Entonces, voy a instalarla no a nivel global, sino en el contexto de este proyecto, .NET Tool Install .NET EF. Fijaros que me faltaba el .NET-EF, ¿vale? La instalo. Si nos fijamos ahora, ya tenemos aquí el comando. Esto es ya de .NET, esto no es de GitHub Actions, esto es de .NET. ¿Qué es lo que también tengo que hacer aquí? Pues oye, además de recoger las dependencias, tengo que instalar las herramientas. Como lo estoy editando aquí, cuidado ahora que no nos mezclemos, ¿vale? Estaba editándolo aquí, pues igual que tengo un paso de install dependencies, puedo meter un paso de restaurar las herramientas, siempre después de la instalación de .NET Core, ¿vale? Este comando de .NET Tool Restore que vemos aquí, lo que va a hacer es buscar ese fichero de configuración y instalar en el contexto de la GitHub Actions las herramientas que tiene ahí definidas, que en este caso es Entity Framework. Y también con Entity Framework tenemos una línea de comandos, de acuerdo, que nos permite, en función de dónde tenemos nuestras migraciones de Entity Framework, ejecutar las migraciones, ¿de acuerdo? Aquí las voy a sacar simplemente por pantalla, las podemos ejecutar así. Fijaros que ahora lo que va a hacer es ejecutar la compilación, ¿vale? Va a comprobar las migraciones y demás y va a generar el script SQL. Esto, si tenéis dudas, realmente lo he sacado, ya os digo, del ejemplo de .NET y aquí, un poquitín más abajo, os especifica cómo tenéis que hacer los updates, cómo podéis generar los scripts, ¿de acuerdo? Fijaros, las migraciones y demás. Entonces, oye, esto es también Entity Framework. Si no lo estáis usando, pues echarle un vistazo para ver si os puede ser útil. Fijaros que aquí ya me ha generado el script. Yo lo que voy a hacer es no aquí generar el script, sino generar un fichero de texto durante el contexto de la acción que después publiquemos. Y para ello, ¿qué hacemos? Como esta aplicación tiene dos bases de datos, lo que voy a hacer es, con una ejecución de un par de comandos que vamos a meter, ejecutarme las migraciones de dos bases de datos, la de catálogo y la de identity. Reitero, esto lo tenéis documentado aquí de las bases de datos que usa este ejemplo de código. Fijaros aquí que yo lo que le estoy diciendo es, ya he instalado la tool que necesitaba, entonces le digo .NET-EF Migrations, script, catalog context, le digo todo y aquí genero con el output un fichero para el de catálogo y otro fichero para el de identity. Por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Pues igual que publico el website y igual que publico el ARM template, tenemos que publicar este directorio de scripts. Vamos a agregarlo. Vamos a meter un retorno y fijaros cómo nos queda ahora esta parte. Estamos, por un lado, haciendo el get latest version, hacemos el setup de .NET Core, la versión que necesitamos, restauramos las herramientas de .NET que necesitamos, instalamos las dependencias que necesitamos, compilamos y estamos reutilizando la variable
que habíamos creado de release, ¿de acuerdo? Ejecutamos test y publicamos el site, ¿de acuerdo? Siguiente paso, generamos los ficheros SQL y con todos los ficheros que ya tenemos generados, que necesitamos, vamos a publicarlos como resultados de la acción. Entonces tenemos el website, tenemos la plantilla de ARM y tenemos el directorio de scripts. Yo aquí hago el commit, vamos a hacer added, publish artifacts added, comiteamos los cambios y si nos venimos a actions, antes recordad que habíamos dejado este ejecutándose, el publish nos debería de haber funcionado, pero lógicamente no ha publicado más que internamente, ¿vale? Me ha generado el directorio del web publish. Ahora, en este caso, lo que va a hacer es generarme artefactos, que ahora veremos cuando acabe esta compilación qué artefactos nos ha generado. Vaya, hemos tenido un error, entonces vamos a ver qué es lo que nos ha faltado. Vale, lo que nos ha faltado es, fijaros que yo había agregado desde aquí las .NET Tools, pero no me he dado cuenta de subir el cambio antes. Vamos a hacer un sincronizar, ¿vale? Son cosas que pasan incluso en las grabaciones. Vamos a hacer el sincronizar para que nos traiga los cambios. Added config tools y lo vamos a subir. Ahora lo hemos agregado. Veremos que aquí tenemos una build fallida, tampoco está de más ver una build fallida y en cuanto que se complete el push, veremos que ya se nos han agregado el directorio, el directorio de herramientas y va a poder hacer el recoger las herramientas. Como antes, pasaremos esto un poquitín a cámara rápida para que no tengáis que esperar toda la build. Vale, nuestro workflow ha acabado. Vamos a fijarnos en varias cosas. La primera es que ahora efectivamente en el paso de Install Tools nos ha instalado la herramienta de .NETF y que aquí me ha generado todos los scripts en un fichero, me ha publicado el site y ha subido, por así decirlo, al repositorio de GitHub Actions todos estos ficheros. Si yo miro aquí arriba, fijaros cómo tengo los artefactos y podría descargármelos, ¿vale? A mi local para si necesito pues hacer alguna prueba manual, verlos manualmente, hacer cualquier prueba de cualquier tipo. Bueno, el del website va a tardar un poquitín. Vamos a abrir mientras tanto el de los scripts, ¿vale? Y fijaros cómo tengo en los dos scripts de SQL, en el del site tengo todo el site. Por así decirlo, tengo ya todo listo para hacer el despliegue a Azure. Vamos a pararnos en este paso un poquitín porque, bien, aquí hemos hecho una compilación muy sencillita y ejecución de pruebas muy sencillita. ¿Qué puede ocurrir? En proyectos complejos muchas veces las pruebas funcionales pueden incluso necesitar de un SQL Server real, ¿de acuerdo? Entonces os voy a enseñar otro ejemplo que tenemos en nuestro proyecto de Skio, ¿de acuerdo? El proyecto de Feature Flags para .NET Core, que también tenemos todas las workflows. Y fijaros como, por ejemplo, nosotros tenemos builds nightly, que ejecutamos realmente nosotros ejecutamos todas las pruebas en todas las builds y demás, pero fijaros que tenemos nuestro job, nuestro build, tenemos aquí un schedule, ¿de acuerdo? De un cron. Y aquí tenemos otra sintaxis que es services, y fijaros que en este caso estamos levantando 3 servicios, ¿de acuerdo? Estamos levantando un SQL Server, me da igual aquí poner la contraseña porque es un SQL Server que se va a levantar en un contenedor Docker en el contexto de esta build y simplemente lo que va a hacer es que, bueno, le va a poner esta contraseña, el Postgres, un SQL, estamos dando las imágenes, se podría conectar con un Azure Container Registry y a la hora de ejecutar nuestras pruebas funcionales, yo las ejecuto primero contra el Data Store de SQL Server, esto es cómo tenemos configurado, le paso las variables de entorno de cómo tenemos configurado nosotros nuestros Connection Strings en el app settings JSON de este proyecto de pruebas funcionales, tenemos aquí el SQL Server, el Data Connection String, que puesto que estamos haciendo un Docker Run en el contexto de esta build, estamos atacando a localhost, al puerto 5433, que es el que publicamos, con la base de datos que vamos a generar mediante el Entity Framework, ¿de acuerdo? El usuario SA, que es el que tiene el Docker por defecto, y la contraseña que hemos usado aquí. Lo mismo para NPG SQL, para MySQL, perdón, para Postgres, para MySQL y demás. Entonces, que veáis que tenemos también posibilidad de incluso levantar contenedores Docker para poder ejecutar nuestras pruebas funcionales de un modo mucho más efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, y sabiendo que hay más ejemplos por ahí que podemos usar, a este, por ejemplo, tenemos un montón de workflows que
definimos con distintos disparadores, pues por ejemplo, este es cuando hacemos un push de un tag de una release de demo para que se despliegue a nuestros entornos de demo, cuando queremos hacer realmente el continuous deployment ya de real, que es cuando hacemos un tag de release, para generar, por ejemplo, las release notes de un milestone. Esto realmente no compila, lo que nos genera es en la wiki una serie de release notes. En definitiva, podemos usar las GitHub Actions con un montón de tareas que tenemos en el marketplace, ¿de acuerdo? Esta tarea, por ejemplo, fijaros que aquí tenemos el checkout y esta tarea es una tarea que se ejecuta mediante un contenedor Docker, ¿de acuerdo? Que genera la release note. Y esta la ha hecho la gente de Decathlon. Esta podríamos venirnos al repositorio de GitHub de Decathlon y podríamos verla. Aquí aprovecho para introduciros, tenemos dos modos de ejecución de tareas. Hay tareas que lo que ejecutan es un contenedor Docker dentro del cual se ejecuta todo lo que necesita esa tarea, y hay otras tareas como las que estamos nosotros usando aquí, que lo que están usando simplemente es por debajo TypeScript, que lo ejecuta y lo podemos ver y se puede ver después. De hecho, podéis ver el código fuente de todas las tareas normalmente en los repositorios de GitHub. Yo creo que esta, si no recuerdo mal, estaba en GitHub Actions, ¿vale? Y aquí tenéis un montón de repositorios donde podéis ver ejemplos de, por ejemplo, una JavaScript Action, creándolas con TypeScript, haciendo setup de Node. En definitiva, tenéis un montón de ejemplos en este repositorio. Pero bueno, por ahora, para lo que nos ocupa, ya tenemos la parte de compilación hecha y vamos a pasar al despliegue. Pues vamos a continuar con el despliegue. Entonces, como os decíamos, ya teníamos aquí toda la publicación hecha, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la build funcionando y vamos a pasar al despliegue. Bueno, pues podemos venirnos o bien editarlo desde aquí o bien desde el propio VS Code. Vamos a seguir editándolo desde aquí. ¿De acuerdo? El ficherito y lo editamos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Oye, ya teníamos un job de build, pues vamos a agregar uno de deploy. Le meto un tabulador para que vaya en el mismo orden que el de build y le llamo deploy. Podría llamarlo como quisiera, pero lo voy a llamar, en este caso, deploy. ¿Qué es lo primero que le voy a decir? Una dependencia. Lógicamente, necesitamos haber compilado antes de desplegar. Entonces le voy a decir que tiene una dependencia del de build. Vamos a meter algunos enters para que no nos esté ahí molestando, ¿vale? Necesitamos el deploy. Y en este caso, por ejemplo, el agente donde lo vamos a ejecutar es un Windows Later. ¿Por qué? Porque voy a ejecutar la tarea de ARM y si no recuerdo mal, esta tenía que ser ejecutada en agentes de Windows. Pero ya os digo que estoy hablando de memoria. Y a partir de aquí, lo mismo que teníamos antes, pues tenemos la colección de steps. Con una diferencia. Antes el primer step que teníamos es el del checkout, del código fuente. Ahora el step que tenemos que hacer es el de descargar estos artefactos. Entonces lo que voy a hacer es usar una tarea, que fijaros que la tenemos también aquí, download a build artifact, tenemos aquí la chuletilla, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, como yo ya las tengo aquí preparadas, pues nos vamos a meter las tareas de download artifacts, ¿de acuerdo? Me ha roto los tabuladores, pero esto lo arreglamos muy rápidamente. Fijaros que yo le estoy diciendo download scripts a este path, ¿y qué es lo que va a descargar? Este es este y el de ARM template. Vale, nosotros aquí en el contexto de la gente que va a ejecutar el deploy ya tenemos todo descargado. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? Oye, tenemos que logarnos en Azure. Yo quiero desplegar la plantilla. Si miramos aquí para desplegar una plantilla de ARM, ¿vale? Y miramos sus instrucciones, lo primero que nos dirá es que necesitamos el login de Azure. Entonces tenemos también una tarea que es Azure login, que lo que le vamos a pasar es unas credenciales, pero claro, yo aquí haría esto, y aquí nos dice, oye, cópiate el output de Create for RBAC y lo pones aquí. Lógicamente, cualquiera que pensemos que vamos a poner aquí unas credenciales, pues está un poco loco. A ver, perdonad, que sí, que falta el valor, ¿vale? Entonces, aquí entra en juego otra cosa que tenemos en las GitHub Actions, que son
los secretos. ¿De acuerdo? Aquí, en los settings, perdón. Los secretos. Vamos a poder dar de alta secretos que vamos a poder usar en el contexto de nuestra GitHub Action, pero que nadie más va a poder consultar. Entonces, lo que voy a hacer es crearme un nuevo secreto que se va a llamar Azure Credentials y que ¿qué contenido va a tener? Las credenciales de Azure. Yo me las voy a generar aquí en mi local, AZ-account, para que veáis que estoy logado en mi suscripción de Azure y con un comando, ¿vale? Lo que vamos a hacer es generar esas credenciales que tienen el scope, vamos, tiene el rol de contributor, se va a llamar así, y tienen el scope del grupo de recursos donde voy a desplegar. Me las genero. No os molestéis en sacar capturas de pantalla, del vídeo y demás, porque en cuanto que terminemos estas charlas, lógicamente las voy a borrar para que no podáis acceder a este grupo de recursos. Aquí está creando las credenciales. Vamos a dejarle un momentito que termine de crearlas. Hay veces que tarda un poquitín más. Vale. Y lo que hago es simplemente coger todo este texto, lo copio al portapapeles y me lo pego aquí. Aquí ya hemos creado un secreto. Ya este secreto, aunque yo venga al update, puedo hacer el update, pero no puedo verlo. ¿Y cómo llamamos a un secreto? Pues con una sintaxis que es $, llave, llave, espacio, secrets, punto, nombre del secreto. Azure Credentials. A partir de este momento ya estamos logados dentro de Azure en el contexto de este job. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Es desplegar mi plantilla RM. Entonces la plantilla RM, que la podemos desplegar con esta tarea, ¿vale? Que tiene un montón de parámetros. Yo voy a enseñaros los que vamos a usar en este caso. He tirado de mi chuletilla y fijaros, lo que estamos desplegando es la plantilla. Con determinados parámetros que me vienen de aquí. El scope, resource group, ¿de acuerdo? El ID de mi suscripción. ¿De acuerdo? Que esto también podríamos hacer una cosa y es ponerla como un secreto, ¿vale? Secrets.azure sub id. Y aquí en mis secretos creo un nuevo secreto que se llame Azure sub id. Para no dejar nada en el repositorio, aunque ya lo hayáis visto, pero por lo menos no dejar nada en el repositorio. Fijaros que yo, mi plantilla de ARM define una serie de parámetros de entrada. No me voy a meter en ARM, los que tengáis más curiosidad, miraros Azure Resource Manager para ver cómo se crean estas plantillas. Tengo una serie de parámetros de entrada. Uno, por ejemplo, ¿vale? He copiado la que no era. Perdonad. Vamos a arreglarlo rápidamente porque he copiado la que teníamos para el ejemplo de Docker a continuación. Entonces la voy a editar y la voy a corregir. Vale. Entonces lo que tenemos es una serie de parámetros de entrada y uno de ellos, por ejemplo, es el password de SQL Server, el nombre del plan. Yo en esta tarea le puedo pasar, porque lo han definido así, parámetros de este modo. El nombre de parámetro igual valor del parámetro. Habrá algunos por defecto y otros como por ejemplo el secrets de password, pues que lo tengo que crear también como un secreto. Entonces vamos a crearnos nuestro secreto con la contraseña, que tampoco la vais a ver, aunque ya os digo que es una contraseña autogenerada. Nos vamos a venir a secretos. Create new secret, le pongo el secreto y le pongo el nombre del secreto. ¿De acuerdo? Con este paso ya habríamos desplegado, de acuerdo, nuestra plantilla Azure. Fijaros que aquí yo estoy haciendo referencia al resource group donde lo vamos a desplegar, el template que vamos a desplegar que está en este directorio donde habíamos descargado la plantilla y este nombre de fichero que es el que yo tengo en el repositorio. El deployment mode lo voy a poner incremental y fijaros aquí otra cosa, y es que le voy a poner un run ID, ¿vale? Que es una variable de sistema de GitHub. Fijaros, vamos a pararnos aquí un momentito. Vamos a buscar aquí esto para que veáis que tenemos, igual que en Azure DevOps Pipelines teníamos determinadas variables, aquí dependiendo del contexto tenemos determinadas variables. Tenemos a nivel de env, de job, de steps y de GitHub, que es por así decirlo de sistema, que es el run ID. A mí no me gusta mucho usar el run ID, pero quería que lo vieseis que es un
número único dentro del repositorio. Veréis que luego me genera un número largo. Y como os decía, los parámetros de la plantilla. Oye, yo con esto que he hecho ya he creado mis recursos, ya tengo todo listo para poder desplegar mi aplicación. ¿Y qué vamos a usar? Pues otra nueva tarea. A partir de ahora veis que es todo, vais a ver que es todo el uso de tareas. Entonces, vamos a ir ya más rápido. Azure App. ¿Vale? Azure Web App, que es para desplegar. Pues oye, me voy a coger mi chuletilla. ¿Por qué? Porque yo ya tengo desplegada esa infraestructura que necesitamos, ¿de acuerdo? Aquí me he intentado mal esto. Y hay veces que lo de la indentación es una locura. Y es que este está... Ahora está bien. ¿Vale? Entonces lo voy a desplegar a la aplicación que he creado en el paso anterior. ¿Y qué es lo que voy a desplegar? El website que me he descargado de la build anterior. ¿De acuerdo? Siguiente paso que necesitamos. Yo este website, a no ser que lo haya hecho con la plantilla de ARM, que en este caso ya os digo yo que no, necesito ponerle los settings de la cadena de conexión. Oye, ¿contra qué base de datos te vas a conectar? Pues tenemos otra tarea de Azure, también que ha hecho la gente de Azure, que es la de App Service Settings. Entonces, en esta tarea que quiero enseñaros aquí, lo que me permite es, con esta tarea, a esta aplicación aplicar un JSON de configuración. Podría ser de app settings o el de connection strings. Yo voy a coger el de connection strings y le voy a pasar un JSON que contiene las cadenas de conexión. Fijaros que no metemos secretos, ¿de acuerdo? En el pipeline los secretos van todos aquí a secrets. Entonces creo este nuevo secreto, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos aquí, tengo otra chuletilla con todo el JSON que necesito. Vale, básicamente es un JSON que lo podríamos sacar del propio portal de Azure, que lo que tiene es el nombre de la cadena de conexión, el valor, el tipo y si es un setting de slot o no. Fijaros que es un array y tenemos aquí tanto la cadena de conexión de catalog como la identity. Esto es por cómo configura Azure App Service las cadenas de conexión que las metemos con un JSON. Hasta aquí yo ya he desplegado mi aplicación y la tengo configurada. ¿Qué es lo que nos falta? Oye, teníamos unas bases de datos que tenemos que inicializar. Pues igualmente tenemos una serie de tareas, ¿de acuerdo?, que me permite ejecutar, que también ha hecho la gente de Azure en este caso, que es de Azure SQL Deploy. Entonces es una Azure SQL Action. Si buscamos aquí Azure SQL, aquí estoy yendo ya rápido porque veáis que es realmente todo lo mismo. Pues tenemos esta tarea que tiene una serie de parámetros específicos para esta tarea. En este caso, el nombre del servidor que hemos creado con nuestra plantilla de ARM, la cadena de conexión que vamos a usar y el script que vamos a ejecutar, que fijaros que tenemos aquí el SQL Scripts, que lo descargábamos aquí y que estaba publicado con este y este script. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues crearme estas dos cadenas de conexión como secretos, ¿de acuerdo? Entonces me voy a venir aquí, voy a crear un nuevo secreto, que es el catalog DB connection string, y voy a pegarle la cadena de conexión, ¿de acuerdo? No me he equivocado, bien, y vamos a crear el identity DB connection string, otro secreto, y vamos a configurar este secreto. Vale, pues parece que ya tenemos todo. Entonces vamos a hacer el commit, deploy, saltará el action, ¿de acuerdo? Y empezará a compilar. Aquí, cosas que podemos hacer. Fijaros que ahora mismo estaría haciendo el deploy cada vez que hagamos un push en cualquier rama y demás. Voy a actualizarme aquí para que lo veáis aquí. Pero hay condiciones y configuraciones que se pueden poner a nivel de los workflow para que, por ejemplo, en el deploy podemos meter algo como esto, como un if. ¿Vale? Esto se puede meter a nivel de job, no se puede meter a otro nivel. Igual que teníamos una variable que es el GitHub Run ID, yo le puedo decir, oye, tenemos la variable GitHub Ref, como está dentro del bloque if, no hace falta poner más sintaxis que esta, pero tenemos el GitHub Ref y le digo que cuando sea igual
a refs heads master, pues es cuando se va a ejecutar este deploy. Por tanto, yo podría tener esto para el push de cualquier rama, aunque aquí lo tenemos limitado a la master, pero podría tenerlo para el push de cualquier rama, pero la parte de deploy solo se ejecutaría cuando la rama es master. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo está ejecutando. ¿Vale? Lo único malo, pues ahora que tenemos que ejecutar la build, pero esto lo pasamos a cámara rápida. Vale, vemos que ya ha acabado nuestra compilación, tenemos la parte de build, tenemos la parte de deploy, que lo primero que ha hecho ha sido descargarse todo lo que habíamos publicado antes, ha desplegado la plantilla RM, el web app, los settings. Si me vengo al portal de Azure, yo ahora mismo en este grupo de recursos, fijaros que tengo las bases de datos, todo lo que he creado, para que veáis que no hay trampa ni cartón. Fijaros que tenemos de hoy, cuando estoy grabando el vídeo, el deployment que ha hecho, vemos todo el deploy, y si todo ha ido bien y accedo a la aplicación, pues más lenta, más rápido, porque he cogido una capa gratuita, me arrancará la aplicación y funcionará a Azure Web App. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero dándole una vuelta de tuerca y desplegando la aplicación como un contenedor Docker e incluso publicando el contenedor Docker en un Azure Container Registry. Bueno, pues llegamos ya a la última demo, que ya he dejado preparada para ahorrarnos un poquitín de tiempo, que ya vamos un poco más de tiempo y si no me echarán del evento. Entonces, lo que vemos en el repositorio, primero es que he creado una nueva rama para hacer todos los cambios para desplegar nuestra aplicación en Docker. ¿De acuerdo? Hemos hecho cambios tanto en la plantilla RM como en los workflows que os voy a enseñar aquí en VS Code. Entonces, ¿cuál es el primer cambio que hemos hecho? Pues a nivel de plantilla RM he agregado todo lo necesario para poder desplegar mi web app como un contenedor Docker que está publicado en ACR. Entonces necesitaremos el registry password, username, la URL del registry y el tipo de imagen Docker. También he creado un nuevo fichero de workflow, CICD Docker, que lo que vamos a ver es que la primera parte, la de compilación, pues bueno, tenemos los disparadores, que en este caso es ya solo para la rama Docker, y he creado dos variables globales que al estar definidas aquí van a afectar a toda la colección de jobs que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces las vamos a poder usar indistintamente en cualquier job. Primera cosa que hemos cambiado, la compilación. La compilación ya no es como la hacíamos antes con .NET. Ahora lo que he usado es una tarea de Docker que lo que hace es la compilación y el despliegue del contenedor Docker. Para ello, ¿qué es lo que le tenemos que decir? Pues a qué registry la va a desplegar, que es una de estas variables. Por supuesto, nuevos secretos para conectar a nuestro ACR de usuario y password y el nombre del repositorio dentro del ACR al que la va a desplegar. ¿De acuerdo? También la tagueamos, como siempre. ¿Cómo la he tagueado esta vez? Con el run number, no con el run ID que usaba antes. El run number es un autonumérico incremental que se incrementa cada vez que se ejecuta este workflow concreto. ¿De acuerdo? Le he dicho dónde está el path del contexto y dónde está nuestro Dockerfile que tenéis en el repositorio también. También tiene una cosa interesante, entre otros muchos parámetros, que me puede etiquetar con información de Git del repositorio, del commit y demás. Por supuesto, también tenemos que seguir generando nuestros scripts de base de datos. Y ahora lo único que publicamos es nuestros scripts de base de datos y nuestra plantilla RM. ¿Por qué? Porque lo que es la aplicación ya la hemos publicado mediante la CR. En la fase de despliegue, pues nos desplegamos los scripts y la plantilla RM, que es lo único que necesitamos, nos lo hagamos en Azure al igual que antes, y aquí en el ARM voy a desplegar también la aplicación, porque lo que estoy haciendo es crear el web app y le estoy diciendo al web app que directamente lo cree ejecutando una imagen que está en este Docker Registry URL, que se conecte con este usuario con esta contraseña, y la imagen que tiene que desplegar es esta, que fijaros que estoy usando las variables que teníamos globales del registry name, el repository name, y como el run number estamos en el mismo contexto de la ejecución, pues para que coja la última versión de la imagen. Y por supuesto después desplegamos las bases de datos, vamos a ejecutamos los scripts de SQL. Si nos venimos a Azure, lo que veremos es que tenemos mi grupo de recursos. Yo previamente de ejecutar la acción de Docker que podemos ver aquí ejecutada, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí cómo se ha ejecutado y podemos ver todos los pasos, pues de compilación, en este caso con el build Docker image, y de despliegue, que lo único que tenemos es el despliegue de ARM, ¿de acuerdo? Y bueno, miramos las bases de datos que he agregado después. Yo antes he limpiado lo que es la información de la web app, que era la web app, el Application Insights y el Service Plan, y si ahora venimos a la web app, veremos que lo que tenemos es información del container, ¿de acuerdo? Ya es un web app de contenedor, está conectando a este registry, con este login, con la contraseña y con la imagen que nosotros
hemos compilado. Veis que como la he ejecutado una única vez, el número de tag es el 1. Esta imagen, como os decía, la hemos publicado en un registry que tengo en mi misma suscripción de Azure. Podría estar en otra, podría ser otro registry de contenedor, y tenemos aquí la imagen recién publicadita. Entonces, con esto hemos publicado de un modo muy sencillo, cambiando muy poquitas cosas, eso sí, asegurándonos de que nuestra aplicación tiene soporte para Docker, la posibilidad de, oye, igual que yo compilo una web app, si mi aplicación es una aplicación de Docker, pues también podemos usar perfectamente las GitHub Actions para publicar esto a una FDR, Container Registry y demás. Entonces, sin más, ya daros las gracias a todos. Vamos a sacar otra vez la slide para dar las gracias a todos los, que la había cerrado, a todos los patrocinadores, y dejaros mis datos de contacto una vez más para si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, pues oye, me podéis contactar y podemos preguntarnos. Así que nada, hasta la próxima.